Jueces capítulo 2, hermanos. Jueces 2. Estaba viendo, hermanos, unas fotografías que mi esposa me enseñó de cuando estábamos nosotros casi recién casados. Bueno, teníamos como unos 2, 3 años. Y estaba mi hijo chico, mi hijo Carlos estaba chiquito, y ahí se ve en la fotografía, se ve chiquito. Se ve chiquito y pues me acordé porque son fotografías de cuando estábamos en la otra iglesia, hermanos, hace muchos años. Y mi hijo se ve chiquito, tenía como meses, 1 año. Y me pongo a pensar, hermanos, cómo pasa el tiempo. Cómo pasa el tiempo, hermanos, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Y en la semana tuve una plática con mi hijo, ¿verdad? Le dije, Carlitos, pues vamos a platicar. Y tuve una plática, ¿verdad? Y hermano, pues ya el joven ya tiene 20 años. Y bueno, pues suele pasar que le empieza a gustar las muchachas, las hermanitas. Y entonces, hermanos, yo me pongo a pensar. Y yo veo, hermanos, yo veía a los hermanos aquí presentes con sus hijos, adolescentes, jovencitos, sus hijos ya grandes. Y hermanos, ¿cómo llega el momento en que todos vamos a pasar por lo mismo, ¿verdad? Que uno ya tiene sus hijos grandes, hermanos, y poco a poco se van a ir, así como ustedes, hermanos, sus hijos ya están casados, tienen su vida hecha, tienen sus nietos ya grandes. Y hermanos, a mí me decían, cuando tus hijos estén ya jóvenes, va a estar en oración siempre orando por ellos, va a estar de rodillas, así. Pero, hermano, mis hijos estaban chiquitos, mi hijo estaba chiquito. Lo miraba lejos. ¿Y sabe qué, hermano? Sí es cierto. Sí es cierto, hermanos. Y yo le digo a mi hijo, yo le preguntaba a mi hijo, le digo, pues no tiene de malo que te guste una jovencita de la iglesia. Pero ya viste que es una joven consagrada a Dios. Ya viste que es una joven consagrada a Dios. Va a la iglesia, constantemente va a la iglesia y se reúne. Es una jovencita que sus padres van a la iglesia. ¿A qué iglesia va? ¿Cómo se viste? Está separada del mundo la muchacha. Y eso también a mí me lleva, hermano, a prepararlo a él, porque uno a veces exige de otra persona, pero uno también que está dando, hermano, que está entregando. Hermanos, y yo me ponía a pensar, cuando ya mis hijos crezcan, si mis hijos, hermanos, van a seguir en los caminos de Dios. Si mis hijos van a seguir en los caminos de Dios. O si mis nietos van a seguir en los caminos de Dios, hermanos. Porque ahorita, hermano, pues vienen con nosotros. Vienen con nosotros, hermanos. Pero, hermanos, la Biblia dice, instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Instrúyelo y cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso quiere decir, hermano, que si hay una buena instrucción, no se van a apartar del camino de Dios, hermanos. Porque eso es lo que dice la Biblia. Y yo me puse a reflexionar, ¿estoy instruyendo bien a mi familia? ¿Estoy enseñándoles bien la palabra de Dios? Porque ya están grandes, están creciendo. Y yo le dije a mi hijo, a lo mejor no es el tiempo que piensas eso, pero va a llegar el tiempo. Igual a mi hija, va a llegar el tiempo, hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo me preguntaba, ¿acaso puede haber en mi familia una generación que no llegue a conocer a Dios? ¿Puede haber esto, hermano? Una generación que no llegue a conocer a Dios, hermanos, porque, hermano, nosotros estamos aquí sirviendo al Señor, hermano, con ustedes. Pero ¿acaso, hermano, puede haber una generación que no llegue a servir a Dios? Que no estén sirviendo al Señor, que se vayan de la iglesia. Vamos a ver, hermano, qué es lo que la Biblia nos dice en cuanto a esto, hermanos. Jueces 2, versículo 1 al número 10, hermanos. Sígame con su vista, hermano. Dice, el ángel de Jehová subió a Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz.
¿por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre bendito del cielo, en esta mañana, Padre, nos ponemos en sus manos para que usted nos hable, que su palabra, Señor, sea esa voz que abre nuestro corazón, Padre, para poner en práctica ese tema tan importante, mi Dios. Padre, porque somos padres, porque muchos de mis hermanos ya son abuelos. Y Padre bendito, esta palabra, Señor, queremos aplicar a nuestra vida para que se levante una generación que conozca a Dios, Señor. Queremos ser ese pueblo esforzado en esta mañana. Úseme en grande manera porque se lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Hermanos, dice la Biblia que hay peligro de que se levante, hermano, una generación que no conozca a Dios. Dice la Biblia, hermanos, que el tiempo, hermanos, que sirvió Moisés, el pueblo, hermanos, hubo un pueblo, hermano, usted puede ver la historia, bastante rebelde, a pesar de que vieron todas las maravillas y todos los portentos que Dios usó, hermano, que Dios hizo durante el tiempo de Moisés. Moisés muere, hermanos, y toma la bandera Josué. Toma la bandera Josué, hermanos. En el tiempo de Josué, hermanos, estaba la visión de entrar a la tierra prometida. Pero vemos, hermano, cómo por más que Josué tenía el deseo, hermano, de llevar al pueblo a pastos verdes, a la tierra prometida, hermanos, había mucha apostasía en Israel. La apostasía, hermanos, significa volverse atrás. O sea, de lo que han practicado, hermanos, de lo que han creído, hermanos, volverse atrás, renunciar a eso que han creído. Esto es, hermano, apostatar. Esto es apostasía. Creer al santo mandamiento, creer la verdad y después negarla, volverse atrás. Esto es, hermano, apostatar. Y aquí, hermanos, dice la Biblia que el Señor tiene el deseo, hermano, de que el pueblo sea prosperado. Pero desgraciadamente, hermano, dice la Biblia que el pueblo, hermanos, invalidó la palabra de Dios y volvió atrás. Y, hermanos, dice aquí la palabra del Señor, en el versículo número 6, dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales se habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Eso quiere decir, hermano, que entonces Josué hizo un gran papel también aquí. Se esforzó a pesar de la apostasía que había en Israel, hermano. Dice que mientras estuvo Josué, hermano, hizo un gran papel como líder y el pueblo, hermano, sirvió porque Josué se esforzó, hermano, por enseñarles, hermano, por guiarlos. Dice, pero murió Josué, hermanos. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Dice, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Dice, y también murió toda aquella generación. Dice, y toda aquella generación, hermanos, también fue reunida a sus padres. O sea, se murió Josué, hermanos, y se murió toda esa generación que él lideró. Y luego ve lo que dice.
Y se levantó después, hermanos, después de ellos, otra generación. O sea, los hijos y nietos de los que murieron, hermanos, se levantaron, crecieron. Ellos a su vez tuvieron hijos, se hizo un pueblo grande, hermanos, también. Pero vea lo que dice. Era una generación que no conocía a Jehová, ni tampoco conocía la obra que él había hecho por Israel. Hermano, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, hermano, que la gente pudo haberse olvidado de lo que Dios hizo por Israel? De cómo Dios, hermano, lo sacó de Egipto. De cómo Dios, hermano, hizo tantas maravillas. ¿Cómo es posible que la gente se pueda olvidar de eso, hermano? Hermano, ¿será capaz la gente que dice que cree en Dios olvidarse de la obra de Dios? Habrá gente, hermanos, que sus padres, que sus abuelos han conocido a Dios y después no creen a Dios, hermano. ¿Habrá gente así? ¿Habrá generaciones así? Sí, hermanos. Aquí dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Hermanos, ¿cómo puede suceder esto? Primeramente, hermanos, vean lo que dice ahí el versículo 11 y 12. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras los dioses de los pueblos que están en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. O sea, esa generación, hermano, que se levantó después, dice, hermano, que hicieron lo malo a los ojos de Jehová y sirvieron a los ídolos. Sirvieron, hermano, a los Baales. Dejaron a Jehová, dice, el Dios de sus padres. O sea, sus padres conocían, hermano, pero dejaron a Dios. Ellos lo dejaron. ¿Cuál es la razón, hermano, por la que dice la Biblia que estos hijos de las personas que murieron, que sí creyeron en Dios, sus hijos dejaron las cosas de Dios y se fueron tras los ídolos? Hermano, es un riesgo que puede pasar con nosotros. Primeramente, hermano, cuando nosotros como adultos perdemos la iniciativa y el interés de las cosas de Dios. Cuando nosotros, hermano, como adultos perdemos la iniciativa y el interés por las cosas de Dios. ¿Sí? Hermano, si nosotros ahorita que estamos en vida perdemos, hermano, el interés, perdemos el fervor de servir a Dios, se corre el riesgo, hermanos, de que nuestros hijos, de que nuestros nietos, hermano, al rato no quieran servir a Dios, hermano, y que se levante una generación que no conozca a Dios ni la obra que Él ha hecho por la tierra, hermanos. Me refiero al sacrificio de Cristo. Hermanos, ¿cuántos hijos de cristianos ahora están negando a Cristo? Ahora se han hecho ateos. Ahora, hermano, dicen que la iglesia es pura religiosidad y que esto no sirve para nada más que para perder el tiempo. Hermano, hay hijos y nietos de creyentes en muchas partes del mundo que creen así. Ya no van a servir a Dios, hermanos. Por eso, hermano, yo puedo pensar y digo, Señor, ¿acaso yo estaré haciendo bien con mis hijos? ¿Lo estaré haciendo bien o estaré haciendo un mal papel? Porque ellos a su vez, hermano, en un determinado tiempo al futuro se van a casar. Y está, hermano, la expectativa. ¿Ellos estarán yendo a la iglesia? ¿Mi hijo llevará a su esposa a la iglesia? ¿Mi hija se casará como un buen cristiano y van a la iglesia o ya no van a ir a la iglesia? ¿Yo qué estoy haciendo, hermano? Mi posición, hermano, como creyente, como adulto, es no perder la iniciativa. Yo debo, hermano, de ser fiel, hermano, al servicio de Dios, hermano, al interés por las cosas de Dios, a ver las cosas de arriba y Dios se va a encargar de lo demás. ¿Sí? Yo, hermano, yo no puedo, hermano, moldear el corazón de mis hijos, solamente Dios, porque el Espíritu Santo, hermano, si ellos son creyentes, son los que están en ese corazón. Pero mi deber, hermano, es que yo tenga la iniciativa de seguir sirviendo a Dios. Hermano, si usted está aquí y sus hijos, hermano, no están aquí, hermano, usted siga adelante sirviendo a Dios. Siga con esa iniciativa, hermano, y créame que la Biblia dice, hermanos, que si usted sigue así, un día, hermano, conforme a la voluntad de Dios, ellos van a estar aquí, hermanos.
conforme a la voluntad de Dios. Yo no estoy diciendo, hermano, eso que mucha gente dice, yo declaro que tu familia va a estar aquí, yo declaro que todos van a ser salvos. No estoy diciendo eso, hermano, Estoy diciendo conforme a la voluntad del Señor. Si usted permanece fiel, hermano, va a haber una generación que va a conocer a Dios. Usted dice, mis hijos, mis nietos son más mundanos que nada, no creo que vengan los caminos de Dios. Hermano, no piense de esa forma. Usted siga sirviendo a Dios. Usted siga siendo fiel a Dios. Usted siga trabajando para Dios, hermano. Y Dios está viendo eso. Hermano, ¿no dice la Biblia, yo honraré a los que me honran? Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Hermanos, ¿cuántos jóvenes ahorita no se van al mundo? Jóvenes cristianos que se van al mundo, hermanos, y nunca piensan en las consecuencias, hermanos. Ellos, hermanos, se van al mundo y piensan que ya está lo mejor. Al rato van a tener hijos. Al rato van a tener hijos, al rato van a tener nietos. ¿Cómo saben ellos, hermano, que esa familia tristemente no vaya al alcoholismo, no caiga en drogadicción, no caiga en prostitución, hermano, y sean espinas a sus pies? Y será, hermano, su vida, hermano, un infierno. ¿Por qué? Porque dejaron a Dios. Ellos tienen conocimiento de Dios, pero por no seguir a Dios, hermanos, por no seguir a Dios, ahí están las consecuencias. Pero, hermano, gracias a Dios porque nosotros estamos aquí en la iglesia, hermanos. Porque nosotros estamos aquí en los caminos de Dios. Hay una tremenda oportunidad, hermano. Hay una tremenda oportunidad de que ahora mi familia, de que ahora, hermanos, su familia, sus hijos, sirvan a Dios, hermanos. Mire, hermano, yo veo, por ejemplo, usted que ora por sus hijos, usted que ora por sus nietos, usted está orando por todos ellos. Hermanos, ellos no están aquí. Ellos no están aquí presentes. Y usted, hermano, lo ve muy lejos, ¿verdad? Usted dice, mis hijos, mis nietos, parece que nunca van a acercarse a los caminos de Dios. Pero, hermanos, es porque estamos perdiendo el interés. Es porque estamos perdiendo de vista todo esto. ¿Sí? Hermano, aquí dice la Biblia, después de esto, después que murió Josué, hermanos, murió Josué y toda esa generación, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo. Ellos hicieron lo malo. Ellos se olvidaron de Dios. Hermano, usted nunca se olvide de Dios. No se olvide, hermano. Créame, hermano, que a mí me conmueve muchas veces cuando los hermanos aquí se paran y oran por sus hijos que están lejos, por sus nietos, por sus bisnietos. Y eso, hermano, yo me pongo a pensar y digo, Señor, yo cuando los hermanos oran así, hermano, yo en mi corazón yo digo, Señor, concédeles esa petición. Concédeles esa petición, Señor, de ver a sus hijos, que vengan sus nietos. Pero, hermano, usted no deje a Dios, hermano. Usted siga creyendo en Dios. No deje de venir como los otros, hermano. Hay creyentes, hermano, que dicen, yo pido por mis hijos, pido por eso. Hermano, pero no vienen a la iglesia. Han perdido la iniciativa. No se reúnen, no evangelizan, no sirven a Dios. No, nada. Hermano, ¿usted cree que su familia un día se va a convertir? ¿Usted cree que un día sus hijos se van a convertir? Si sus hijos están viendo, hermano, esta falta de fe, ellos nunca van a venir a los caminos de Dios. Jamás, hermano. Nunca se van a acercar. Porque, hermano, hay padres así. Pierden el interés por las cosas de Dios, hermano, pero usted siga adelante, siga hasta el final. Y sabe que, hermano, sus hijos, sus ojos lo pueden ver, y si sus ojos no lo pueden ver, hermano, usted siga confiando en Dios, que Dios hará su voluntad, hermano. Porque Dios está viendo su corazón, su entrega, hermano, y Dios no es injusto, dice la Biblia. Dios siempre actúa con justicia, hermano. Pero usted permanezca fiel. Usted permanezca fiel, hermano, y qué bueno que usted creyó en Dios. Hay creyentes, hermano, que dejan de orar por su familia, que dejan de orar por los hermanos, dejan de orar por sus padres, dejan de pedir a Dios por sus hijos, por sus nietos. Ya lo dejaron. ¿Por qué? Porque ven que la familia anda ya en el mundo, anda ya en las drogas, anda ya en placeres del mundo y dejan de orar. No, hermano, no deje de orar por ellos. Siga pidiendo por ellos y sigue sirviendo a Dios. ¿Para qué, hermano? Para que un día vengan a la iglesia. Hermano, ¿se puede levantar una generación que no conozca a Dios? Sí se puede pasar, hermano. Ahí dice la Biblia, ¿verdad? Dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Dice que dejaron
el Dios de sus padres. O sea, ellos conocían al Dios de sus padres. Ellos lo conocían. Hermano, pues estaban aquí. Sus nietos estaban aquí. Los hijos de los creyentes estaban en la iglesia, pero hermano, se fueron. Bueno, fue su decisión. Usted, hermano, siga pidiendo por ellos. Que un día, conforme a la voluntad de Dios, van a volver. Hermanos, si son creyentes, van a volver. Si son creyentes, van a volver, hermanos. Y si no son creyentes, usted pida por su salvación. Señor, sálvalos, Señor. Líbranos de las garras del infierno, Señor, porque el infierno es real. Pidiendo por ellos, hermano, yo pienso en mi familia. Mis hijos, hermano, están aquí. Pero solamente Dios conoce su corazón. Dios conoce su corazón, hermano, pero mi deber es seguir adelante sirviendo a Dios, hermanos. No dejar a Dios, hermanos. Y muchos creyentes, hermanos, están dejando a Dios. Muchos están dejando a Dios, hermanos. Ve lo que dice el versículo 13, hermanos. Dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Se puede levantar una generación que no conozca a Dios, hermano? Sí. ¿Sabe cómo, hermano? Cuando se sirve a otros dioses. Cuando se sirve a otros dioses. Y si bien, hermanos, ellos no son Dios como nuestro Dios, porque Dios es el único Dios verdadero. Pero un Dios, hermano, es aquello, hermano, que reclama adoración, que reclama tiempo. Y muchas veces, hermano, hay gente, hermano, hay creyentes que le están dando tiempo, dinero y esfuerzo a una cosa que no es Dios. Hermano, ¿dónde están los que aquí deberían de estar? ¿Dónde están aquellos que deberían estar en sus iglesias en esta hora? Hermano, es el día del Señor. No es el día de Carlos, no es el día de ir al mercado, es el día del Señor Jesucristo, hermano. Y si es el día de Dios, yo debo estar en la iglesia en el día de mi Señor. Pero hay creyentes, hermano, que están dejando a Dios por servir a otros dioses. Es que no es mi Dios. ¿Cómo no va a ser su Dios? Entonces, ¿por qué no fue a la iglesia? ¿Por qué no está yendo a sus reuniones? En la mañana, hermano, estaba viendo yo un pedazo de una transmisión de una iglesia de allá de Hammond, Indiana. De Hammond, Indiana. Y es una iglesia muy grande, hermanos. Y de repente pasan por aquí una parte de la iglesia solo, hermanos. Y digo, Señor, donde quiera está pasando eso, hermanos. Que los creyentes no se reúnen, que los creyentes no van a su iglesia. Y no es el problema del pastor ni de los hermanos, hermano, es el problema del corazón del creyente que está dejando a su Dios por servir a otros dioses, hermano, por servir a otras cosas. Hermano, un creyente, hermano, no tiene que estar trabajando en un domingo. Un creyente verdadero, hermano, no tiene que tomar un trabajo en un domingo, porque es el día del Señor. Un creyente, hermano, en un domingo, hermano, en la mañana, no tiene que estar con su familia, no tiene que estar en otra parte, hermano, allá carcajeándose, ni viendo el cochino fútbol, ni viendo nada de eso, hermano. ¿Por qué? Porque es el día del Señor. Nuestro Dios, hermano, merece toda la adoración. Y como decíamos, hermano, el domingo pasado, muchos se reunieron en sus iglesias, suspendieron servicios por estar viendo el fútbol, hermanos. Creyentes, iglesias cristianas, hermano, con sus ídolos ahí. Si es entre semana, hermano, no hay ningún problema. Pero el día del Señor, hermano, dejaron a Dios por servir a los dioses. ¿Usted cree, hermano, que así sus hijos se van a convertir? ¿Así sus nietos se van a convertir cuando están viendo otras prioridades? No es así, hermano. Yo estaba hablando con una hermana y yo le dije, hermana, ¿por qué el domingo usted siempre llega tarde? ¿Por qué? Es que cuido a mis nietos. No, hermana, usted hable con sus hijas que yo soy una mujer cristiana. Usted dígale que usted es cristiana y usted no puede llegar siempre tarde a la iglesia. Usted no puede estar faltando a la iglesia. Usted dígales, entra por aquí y sale por acá, hermanos. ¿Por qué? Porque tienen otros dioses. Dios, hermano, no es su prioridad. ¿Usted cree que así, hermano, sus nietos se van a convertir? ¿Usted cree que así sus hijos se van a convertir? Sus hijos van a decir, pues si mi papá falta, pues no debe ser tan importante las cosas de Dios. No, hermanos, no debe de ser así. Dice la Biblia, hermano, que esta generación dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, a otros dioses, hermanos. Sus padres, hermano, todo el tiempo que Josué sirvió, sus padres estaban ahí, hermano, pero también hubo apostasía. Pero una vez que toda esta generación murió, hermano, se levantó una peor. Dejaron a Dios por servir a otros dioses. Por servir a otros dioses.
Y hay mucha gente que dice, pero es que yo me fui de la iglesia porque mi papá y mamá, son bien hipócritas porque, no, pero tú ya estás grande, ¿no? Tú ya sabes lo que está bien y lo que está mal. Tú ya sabes que el infierno es real y el cielo es real. Ya no eches la culpa a tus padres, tú ya eres consciente. Pero hay gente así, hermanos. Hay gente que toma muchas excusas. Por eso, hermano, hay que permanecer fieles. Para que un día sus hijos, hermanos, vengan, sus nietos vengan. Parece lejos, ¿verdad que sí, hermanos? Pero no es así. Porque, hermano, corre el peligro de que un día, hermanos, los hijos que están aquí, o los nietos, los chiquitos que vienen aquí, hermano, un día, hermano, dejen de venir. Sí se corre el riesgo, hermanos. Se corre el riesgo, hermano, de que las iglesias un día se queden solas porque se fue toda la iglesia al mundo. ¿Por qué? Porque los hermanos fieles que están aquí se murieron. Porque un día vamos a morir, hermanos, no somos eternos. Pero yo quisiera, hermano, que mis hijos vengan aquí en Maranata, que mis hijos aquí se reúnan, que mis nietos aquí vengan, que mis nietos aquí estén aquí en Maranata, hermanos, y que se acuerden de nosotros, que se acuerden de la hermana que cantaba, que se acuerden del pastor, que se acuerden del hermano, que se acuerden de nosotros, una generación que siga adelante, hermanos. Qué bonito será. Hermano, esta generación se acuerda de los pastores anteriores, se acuerdan de cómo trabajaron aquí, se acuerdan de esto, y qué bonito es recordar todo eso. Porque son generaciones nuevas que siguen. Pero piensen un día, hermano, que las puertas del templo se cierran porque ya no hay nadie, hermanos. Ya nadie quiso seguir a Dios. Y que ya todo se quede solo. Pensemos, hermanos. Por eso, hermano, usted siga adelante. Usted siga fiel. Porque se puede levantar una generación que no conozca a Dios, hermanos. Vea lo que dice el versículo 16 al 19, hermano. Dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras los dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y lo libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Dice la Biblia, hermanos, 19, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Otra razón, hermano, por la que se puede levantar una generación que no conozca a Dios es cuando, hermanos, nosotros despreciamos el consejo de nuestro pastor, el consejo del líder de la iglesia, hermano, el consejo del pastor. Como estábamos viendo en la mañana, hermanos, dice la Biblia, porque ellos velan por vuestras almas. Muchas veces, hermano, una de las razones por las que muchas veces nos puede ir mal, y les puede ir mal a nuestros hijos, y les puede ir mal a nuestros nietos, es porque nosotros, hermano, estamos haciendo caso omiso a lo que el pastor nos está diciendo, hermanos. Que yo estoy despreciando, hermano, a lo que mi pastor me está diciendo. Cuando el pastor dice, hermano, sus hijos están haciendo cosas incorrectas. Hermano, sus hijas están así. Hermano, sus hijos así. ¿Usted qué le interesa, pastor? ¿Usted qué se mete con mis hijos? ¿Qué se mete con mis nietos? ¿Qué se mete con mi familia? ¿Usted preocúpase por su familia? Hermanos. Y ha pasado en muchas partes, hermano, cuando la gente hace caso omiso a lo que el pastor está diciendo. Hermano, si el pastor está aconsejando a la familia, es por su propio bien. Una vez, hermano, un pastor estaba dando un consejo a una hermana. Porque el pastor, hermano, miraba ciertas manías en el niño. Y el pastor, hermano, con toda táctica, con toda mansedumbre, con todas palabras, hermano, dijo, hermana, tenga cuidado porque su niño se le ven manías raras, hermana. Hable la palabra de Dios, ore por su hijo, hermana. La hermana se ofendió y se enojó y habló bien mal del pastor. No, el pastor, ¿cómo se le ocurre decir que mi hijo es así y así? Que él cómo sabe que mi hijo va a ser de grande así, que está muy mal que hablen de mi hijo así.
Y ahorita, hermano, el niño, bueno, ya no es niño, ¿verdad? Ya está grande, está enfermo de una enfermedad de transmisión sexual, hermano, y anda por allá viviendo una vida triste, hermano, en la homosexualidad. ¿Pero por qué pasó? Porque hizo a un lado el consejo del pastor, hermano. ¿Qué tal que hubiera sido una familia? Pastor, yo también lo he visto. Voy a orar por mi hijo. Hermano, y por ser así, hasta ayunar por su hijo. ¿Usted cree que Dios no va a cambiar esa vida, hermano? Porque, hermano, los homosexuales no nacen, se hacen, hermano. Eso, Dios no hace cosas imperfectas, pero está en nosotros como padres, cuando veamos algo así, hermano, orar, hermano, y trabajar con nuestros hijos. Pero hay padres, hermano, que en lugar de hacer caso, se enojan. Dicen, el pastor, que metiche es, ¿cómo se le ocurre el pastor decir esto de mis hijas, de mi hijo? Pero no es así, hermanos. Hacemos a un lado el consejo del pastor y se levanta una generación que no conoce a Dios. Una vez el pastor habló con un hermano y le dijo, hermano, mire su hijo, anda con una mujer, con una jovencita incrédula, hermano. Y el hermano se molestaba, hermano. Y bueno, se fue. Y ahora también, hermano, ya anda en el mundo con jovencitas y una y con otra en el mundo y ya ni va a la iglesia. ¿Pero por qué pasa esto, hermanos? Porque se ha sonado el consejo del pastor. Hermano, si el pastor lo está diciendo, es porque el pastor se ha basado en la palabra de Dios. Yo debo hacer caso al consejo. Aunque muchas veces, hermano, puede que no me guste, pero hermano, mientras a mí me lo demuestran con la Biblia, yo voy a hacer caso. Pero muchas veces, hermano, nos va mal porque hacemos a un lado lo que el pastor nos dijo. Se hizo a un lado, hermano. Y ahora después muchos ven las terribles consecuencias. Hermanos, puede que se levante una generación que no conozca a Dios, que no siga a Dios. Hermano, nosotros tenemos que hacer caso al consejo de Dios. Si el pastor, hermano, un día da mal un consejo, el pastor va a tener sus consecuencias, porque como dice la Biblia, ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Como quienes han de dar cuenta, el pastor va a dar cuentas, hermanos. Yo les digo, hermanos, que es triste, hermano, pero en la iglesia donde yo nací, hermano, bien seguido las jovencitas caían en fornicación, seguido. ¿Por qué? Porque el pastor no trabajaba ahí con ellos, con los jóvenes. Hermanos, éramos como 60, 70 jóvenes. La reunión de jóvenes eran grandes. Dígame, ¿cuándo el pastor fue y nos visitó? Nada, hermanos. No había consejo. Se levantaban ahí mismos jovencitos como líderes, hermano, pero éramos inexpertos todos. Por eso, hermanos, para que no se levante una generación que no conozca a Dios, nosotros tenemos que oír y obedecer el consejo de nuestro pastor, hermanos. Y no molestarnos cuando el pastor viene y nos dice algo, hermano, o que habla con nosotros para bien de nuestros hijos, hermanos. Aquí dice la Biblia, ¿verdad? Dice que, y cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez. Dice, y lo libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero dice, hermanos, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, y siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. O sea, de su duro corazón, hermanos. De su duro corazón. Ve lo que dice capítulo 3, hermanos. Capítulo 3, de ahí de Jueces, hermanos. Capítulo 3. ¿Se puede levantar, hermano, otra generación que no conozca a Dios? Sí, hermanos. Ve lo que dice capítulo 3, versículo 5. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Hermanos, ¿quiénes eran los que habitaban entre los pueblos idólatras, hermanos? ¿Quiénes eran esas personas que habitaban con los heteos, jebuseos, heveos y todos estos? ¿Quiénes eran, hermano? ¿Quiénes eran, hermano? Los hijos de Israel. Hermano, ¿qué tiene que hacer un hijo de Dios entre pueblos idólatras? ¿Qué tengo que hacer yo, hermanos, como hijo de Dios, mezclado con gente que no conoce de Dios? Hermano, ¿se puede levantar una generación que no conozca a Dios, hermano? Cuando nosotros, hermano, no nos importa habitar en medio de gente que no conoce a Dios, hermano. La Biblia dice, hermano, que no hay, hermanos, no hay concordia
No hay comunión entre el templo de Dios y los ídolos. Yo como creyente, hermano, tengo que entender bien la doctrina de la separación. La Biblia dice, hermano, que nosotros somos muertos al mundo. La palabra muerte significa separación. Así de sencillo, separación. Entonces, hermano, la Biblia dice que yo tengo que ser separado del mundo para que Dios me use. Hermano, pero si yo sigo conviviendo con el mundo, si yo sigo conviviendo, hermano, con gente que no conoce a Dios, ay, porque son mis camaradas, porque es mi comadre, que no tiene nada de malo, pues ahí nos reunimos, ellos nomás toman, pero yo no lo hago, no tiene nada de malo. No, hermano, sí tiene de malo. Sí hay algo ahí, hermano, que nosotros no estamos viendo, que se va a levantar una generación que no conozca a Dios. Hermano, si yo sigo conviviendo con gente del mundo, ¿cómo le puedo yo prohibir a mi hijo que se pare de los amigos del mundo? ¿Cómo yo lo voy a hacer? ¿Con qué autoridad, hermano, mi hijo me va a hacer caso? ¿Con qué autoridad yo le puedo decir, hija, sepárate de las amigas del mundo, hijo, sepárense, nietos, por favor, dejen de contaminarse con eso? Ay, abuelito, ay, papá, pues también usted se junta allá va con sus compadres, con sus reuniones allá con la comadre, allá sus reuniones. No, hermanos, no debe de ser así. Uno tiene que separarse. Separarse, hermano, por testimonio. Porque, hermano, se puede levantar una generación. Usted puede decir, bueno, pero yo no hago las cosas que ellos hacen. No, pero yo lo hago por los que me están viendo, que ellos no lo entienden. Yo estoy viendo por mis hijos, por mis nietos, por mi esposo, por mis hermanos, por la familia que me están viendo, que yo debo ser separado del mundo. Ahora, yo entiendo que yo soy un creyente maduro y no voy a contaminar. Ahora, si soy inmaduro, pues sí puedo caer en cosas de ellos, ¿verdad? Pero, hermano, más que nada por la gente que nos está viendo. Que si usted, hermano, sigue yendo con esas gentes, hermano, se puede levantar una generación que no conoce de Dios. Yo he escuchado, hermano, a creyentes que dejaron a sus hijos, hermanos, a las discotecas, a los bailes, para que prueben, para que vean que no es malo. A ver, ya fuiste, sí, ¿cómo te sentiste? ¿Verdad que no te sentiste bien? Hermanos, ¿cómo va a estar bien eso? A ver, fuiste para allá al baile de hip hop. A ver, ¿cómo te sentiste? ¿Verdad que no te sentiste bien? Y los dejaron ir. Hermano, eso está incorrecto. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque se puede levantar una ligereza en su corazón. Ah, entonces no tiene nada de malo. Voy a probar aunque yo no me contamine. No, sí hay contaminación. Y la Biblia dice, hermanos, que los hijos de Israel, hermano, que habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, hermano. Ellos se contaminaron, hermanos. Porque habitaban, hermano, dice la Biblia que somos un pueblo escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Nación santa, hermano, un pueblo separado. Y, hermano, hay que pensar en nuestros hijos, piense en sus nietos, hermanos. Que si usted, hermano, deja la fidelidad a Dios, que si usted deja el servicio a Dios, hermano. Si ahorita, hermano, ahí van, hermano, yo les aseguro que ahorita muchos de sus familiares saben que ahorita usted está en la iglesia. Por eso no le marcan por teléfono. Por eso no van a su casa porque dicen, mi mamá, mi tía, mi papá está en la iglesia. Ahorita ni lo busco, están en la iglesia. Cuando venga ya le marco por teléfono. Ellos están viendo su fidelidad, hermano. Ellos están viendo que usted está aquí sirviendo al Señor. Por eso, hermano, no lo molestan. De que ella a su casa y ya le marcan por teléfono, ya lo visitan porque saben que usted es fiel, hermano. Siga así. Siga así, hermano, y un día, Dios conforme a su voluntad, traerá su generación. Hermanos, yo ya puedo pensar, por ejemplo, las hermanas, ya adultas mayores, ¿verdad? Que están aquí, que están aquí, hermano, fieles, que piden por sus nietos. ¿Usted cree, hermano, que sus nietos, sus bisnietos y todos ellos no ven su fidelidad? ¿No lo ven? No dicen, ay, mi abuelita, qué fiel es a la iglesia. Ustedes que no lo ven, mi abuelito qué fiel es a la iglesia. Ustedes que no lo ven, sí lo saben. Y un día, hermanos, Dios puede tocar su corazón, hermano. Porque así dice la palabra de Dios. Y Dios no miente, hermanos. Pero, hermano, corre el riesgo de que se levante una generación que no quiera servir a Dios. El hermano pide por sus hijos, de verdad. El hermano acaba de creer en Cristo. Hermano, siga adelante, hermano. No se desanime, hermano. Hermano, el día que usted vuelva a los caminos de Dios atrás, hermano, ese día va a ser devastador para su familia. Siga adelante, hermano.
Es lo que dice, hermano, ahí el versículo 6. De ahí del capítulo 3. Dice que ellos, hermanos, habitaban entre los pueblos idólatras. Y luego dice, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron a sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Hermano, ¿cómo es posible que era gente que conocía de Dios? ¿Cómo es posible, hermano, que Dios se había dicho que iban a ser un pueblo santo, un pueblo salvo por Jehová? Y ahora, hermano, dice que esta generación que nació después de Josué, hermano, esta generación tomaron a sus hijas y a sus hijos y los dieron a los hijos de los idólatras. Y ve lo que pasó, hermano, sirvieron a los Baales, sirvieron a los ídolos. Hermano, se imagina qué triste, hermano, que usted, hermano, un día ya no sirva a Dios, que se aleje de la comunión con Dios, que se aleje de la fidelidad de Dios, hermano, y que usted ahora vea a sus hijos, hermano, allá con los ídolos, hincándose ante los ídolos, hermano, bautizando a los niños a los ídolos, hermano, ¿por qué está pasando? ¿Por qué? Porque los padres dejamos la fidelidad a Dios, hermano, eso puede pasar. Que nosotros, hermano, al rato andemos consintiendo que mi hija se enrede con uno del mundo, que mi hijo se enrede. Bueno, pues mira, al cabo, pues tú después lo evangelizas, lo conviertes a Dios y pues bueno, ojalá que un día se acerque a Dios. Hermano, así no es el trabajo de Dios, hermano. Gándalo primero para Dios. Pero hay jóvenes que dicen, no, es que me gusta mucho, pero lo voy a evangelizar, de vez lo voy a ganar para Dios, la voy a ganar para Dios, es que es tan guapo, es tan bonita y nunca no voy a encontrar otra. Hermano, hay gente así. Hay gente, hermana, hermanita, tenga, hermana, aquí hay agüita, hermana, délela. Dele agüita, hermana. Entonces, hermanos, hay que estar siempre en el servicio de Dios, hermanos, viendo hacia Dios. Hermanos, hay hijos que a pesar de que sus padres son fieles a Dios, siempre están en los caminos de Dios, hermano, hay hijos e hijas que se han apartado. Eso es triste. Pero, hermano, si pasó eso, usted siga adelante, hermano. No se achicopale, no se desanime. Usted siga orando por ellos, hermano, porque son salvos, pero se apartaron. La salvación no se pierde. Y un día, si son hijos de Dios, hermano, van a volver, van a regresar a los caminos de Dios porque son de Cristo. Pero hubo un corazón rebelde, un corazón obstinado, hermano, que ellos se enredaron con el mundo. Bueno, siga orando por ellos. Pero, hermano, no consienta ese pecado, hermanos. No consienta su pecado. Si ellos, hermanos, se andan enredando con gente inconversa, usted dígales, eso no está correcto y te estás burlando de Dios y tendrás graves consecuencias. Porque no hay comunión en la luz con las tinieblas, hijo, entiende, hija, no hay comunión en la luz con las tinieblas. Tú no puedes enredarte con una persona del mundo, tendrás consecuencias y te va a ir mal, porque te estás burlando de Dios. Hermanos, así pasa. Dice que tomaron de sus hijas por mujeres y dieron a sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Es triste, hermanos, esto. Vea lo que dice, hermano, el capítulo 8, versículo 34. Jueces 8:34, hermanos. Ya voy a terminar. Jueces 8:34 y 35. Ve lo que dice la palabra del Señor, hermano. Jueces 8:34 y 35. Bueno, del 33, hermano, ve lo que dice. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios. No se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobbaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Hermano, ¿sabe otra razón por la que se puede levantar una generación que no conozca a Dios? Cuando nosotros, hermano, perdemos el agradecimiento a nuestro Dios. Cuando se pierde el agradecimiento a nuestro Dios. Aquí dice la Biblia, hermano. Dice que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, hermano.
O sea, ¿cómo? Yendo tras los Baales. Dejaron a Dios y se fueron tras los Baales, escogieron por Dios a Baal-Berit. Dice, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios. Hermano, qué triste que haya creyentes que son malagradecidos, hermanos. Que no haya agradecimiento en el corazón. Que perdamos el agradecimiento de nuestro Dios, hermano, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Nuestro Dios, hermano, nos salvó. Nuestro Dios nos dio vida eterna, hermano, nos libró del infierno. Nos da comida, nos da vida, nos da un carrito, nos da casa. Hermano, nuestro Dios es bueno, hermano, dice la palabra del Señor. Pero hay creyentes, hermano, que han perdido el agradecimiento. Hermano, cuando pasa eso, hermano, sus hijos, su generación, se va a perder. Dice la Biblia, hermano, que no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos, ni se mostraron agradecidos con la casa de Gedeón. Hermano, fueron mal agradecidos. Por eso, hermano, se puede levantar una generación que no conozca de Dios. Hermano, usted muestre su agradecimiento. ¿Y sabe cómo se va a mostrar, hermano, nuestro agradecimiento? Cuando servimos a Dios, cuando venimos a la iglesia, cuando adoramos a nuestro Dios, cuando le cantamos, cuando nos involucramos en lo concerniente a las cosas de Dios, hermano, usted muestra su agradecimiento. Hermano, ¿es fácil? No es fácil, hermano. Muchas veces no es sencillo, porque muchas veces, hermano, venimos enfermos, nos duele la columna, nos duele la cabeza, el carro no sirve. Hermano, pasan muchas cosas, pero usted dice, yo voy a adorar a mi Dios es digno de que haga esos sacrificios que a Dios le agradan. Hermano, sus hijos lo están viendo. Sus hijos se dan cuenta de esto. Su familia lo está viendo, sus nietos están viendo todo esto, hermano. Mi familia lo está viendo. Y un día, hermanos, pueden venir a los caminos de Dios. Y olvídalo, hermano, no se va a levantar una generación que no conozca a Dios. ¿Por qué? Porque están viendo nuestro agradecimiento. Nuestro agradecimiento. ¿Por qué, hermano? Porque usted viene aquí y usted agradece a Dios, hermano, cómo Dios le salvó, cómo Dios le libró de las drogas, del alcoholismo, de tanta cosa, hermano. Y sus hijos, hermanos, se dan cuenta de esto. Mi mamá, mi papá han cambiado su vida y son agradecidos porque siempre van a la iglesia, siempre están sirviendo, siempre están evangelizando, siempre están compartiendo la palabra de Dios a otros que no lo conocen, se esfuerzan. Hermano, ellos a su vez un día van a venir, un día van a creer. Y hermano, cuando yo me convertí a Cristo, hermanos, yo oraba por mi mamá, yo oraba por mi papá y por mis hermanos. Porque ya es muy difícil, hermano, ya no es como aquí, allá mucho religiosismo feo, hermanos, religiosismo. Y un día, hermanos, yo ya dejé de orar por ellos, hermanos. Pasó tiempo y dejé de orar. Y a mí me decían, pero ¿por qué no pides por tu papá? Tú sí hablas mal de tu papá y de tu mamá, pero no oras por ellos. ¿Estás orando por ellos? No, la verdad no. ¿Y entonces? Hermano, y pasó el tiempo, pasaron los años y mire, gracias a Dios, hermano, mi mamá vino a los caminos de Dios, mi hermano, mi padrastro, mis hermanos pues ya han ido, ya conocen, pero bueno, no quieren todavía. Pero hermanos, y no es por mí, es por Dios, hermano, pero nosotros, hermano, tenemos que mostrar el agradecimiento a Dios, hermano. Siga sirviendo a Dios, no se desanime, hermano, siga adelante, a pesar de que vengan pruebas, luchas, enfermedades, usted siga adelante. ¿Y sabe qué, hermano? Un día sus hijos aquí pueden estar. Sus nietos aquí pueden estar. Si un día, hermano, sus ojos no lo ven, hermano, un día Dios es fiel y Dios cumplirá sus promesas. Sus promesas son fieles y verdaderas, hermanos. Fieles y verdaderas. Por eso, hermano, yo le decía que cuando estaba haciendo este mensaje, hermanos, yo estaba pensando en mis hijos. Digo, no, Señor, yo no quiero que mis hijos un día se aparten. Ni que mis nietos un día se aparten. Mi deseo es que sigan aquí en la iglesia, aquí en Maranata. Yo no voy a estar a la mejor, pero que ellos están aquí sirviendo a Dios, que sean obedientes a su pastor, a que sigan construyendo, que sigan haciendo eso, y que sigan, mientras que esto no venga, hermano, que esto siga adelante. Los nietos, la gente, hermanos. Pero imagínense, hermanos, si nosotros nos apartamos de Dios, si no mostramos fidelidad, hermano, olvídale, hermano, esto un día se va a cerrar. Se va a cerrar, hermanos. Pero, hermano, mire, nuestra iglesia, hermano, ya va a cumplir 58 años. Es porque ahí va, hermano. Generaciones van, pero ahí vamos. Mire, aquí están, hermanos, de los fundadores casi. Aquí están. Eso quiere decir, hermano, que hay fidelidad. Siga así, hermano. Siga así. Miren, la hermana Mercedes, yo me acuerdo cuando yo llegué a la iglesia, ella oraba por el hermano Francisco.
Oraba por él, su hija iba a la iglesia, pero oraba por el hermano venía con su sombrero ese grande, su arracadita, y yo decía, no, el hermano no va a creer. Y mira, hermano, gracias Señor, aquí está. Por la oración, hermano, usted sigue orando, mira, la hermana Coquita, aquí da su hija. No, es que viene a cuidar a mi mamá. No, es que porque Dios está haciendo una obra ahí que nosotros no entendemos, no sabemos. Hermanos, sigan adelante, sigamos fieles al Señor, hermano, sigamos fervientes. Y un día, hermanos, aquí va a estar la familia, sirviendo a Dios, conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Mira, aquí está la hermana Jenny, y aquí está, es su hijo, hermana, y aquí está su hijo. Hermano, es que yo creo que Dios quiere hacer algo grande. Pero nosotros, hermano, sigamos mostrando nuestro agradecimiento a Dios, hermano. Siga adelante, hermano. Siga adelante, hermano, hasta el último día de su vida. Mientras Cristo no venga por nosotros, hermano, hay que seguir. ¿Sencillo es, hermano? No es sencillo. Miren, el hermano está pidiendo por sus hijos allá en el sur. El hermano Juan Gutiérrez pide por sus hijos siempre. ¿Cómo sabe usted, hermano, que a lo mejor un día Dios va a mandar un siervo allá y ellos a su vez un día se van a reunir allá? ¿Cómo sabemos, hermanos? Por eso hay que seguir orando, hermano, por ellos, y usted permanezca, siga fiel, nunca se aparte de Dios, hermano, de los caminos de Dios, nunca se aparte, y un día Dios va a hacer la prueba, Dios obrará en grande manera, hermanos. Dios va a obrar en grande manera. Pero, hermano, si no es así, se puede levantar una generación que no conozca de Dios, hermano. Piensa en sus hijos, hermano. Piensa en sus nietos. Piensa en sus bisnietos. Hermano, piensa en toda su familia. Amén. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie, hermano, para hacer una oración. Amante Dios y Padre nuestro del cielo. Señor, queremos darle